Saludos amigos. Bueno, no queríamos meternos en este fregado, en esta cuestión del simbolismo de la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos, pero bueno, ha sido tal la cantidad de información que ha surgido a raíz de estos polémicos eventos que vamos a tener que decir un par de cosas, pero no vamos a decir lo que todos están diciendo, ¿verdad? Que si esto era la última cena, que si el caballo del Apocalipsis, que si eso resulta que es una cosa que sale en la Biblia, en el capítulo 6. Muchas veces la mejor desinformación es la saturación de información que tampoco es que sea falsa ni deje de serlo, pero que digamos que distrae la atención de lo que de verdad debería estar hablándose. Entonces empezamos antes que nada con un ejemplo de lo que vendría a ser el kit de la cuestión, el kit de esta cuestión. Y estaría en relación con un ejemplo que digamos que es comprensible por cualquier persona. Una madre le dice a su hijo que se ponga los calcetines. Entonces el niño se pone los calcetines en las manos como si fueran guantes. Entonces, ¿qué es lo que tenemos ahí? ¿Tenemos la inauguración de los Juegos Olímpicos? No, el foco no está ahí. La cuestión no es que el niño se pusiese algo que corresponde a los pies en las manos. Tampoco es que sea un chiste o una broma. La cuestión es que el niño lo que está haciendo es desafiando a la madre, desafiando la autoridad de la madre. Es decir, es un acto natural de cualquier niño que necesita ver cuáles son los límites. Entonces, si entendemos esto, ya podemos pasar a lo que es el análisis. Empezamos por esto. Curiosamente, hay una serie de sabotajes. Hoy mismo se informaba de un nuevo sabotaje, en este caso a nivel de comunicaciones. Alguien cortó los cables en diferentes puntos de manera coordinada, afectado a 2 operadoras de telecomunicaciones francesas, y es otro evento más de sabotaje. No sabemos si el apagón que se produjo y que se dice aquí también fue un acto de sabotaje o si fue otra casualidad, ¿verdad? Como tantas casualidades. Pero ya lo ven, no sabemos si esta fotografía es un montaje, no lo parece. Está circulando en diferentes medios, este es uno de ellos. Y como se ve, mayormente París está a oscuras, sin embargo, la catedral o la iglesia del Sagrado Corazón está luminosa. Sagrado Corazón, ¿verdad? Y la imagen que se nos ha bombardeado es la de esa señora entrada en kilos, o esa chica entrada en kilos, que por cierto ha declarado que es lesbiana, judía y muchas cosas más. Sí, que está orgullosa de ser gorda. Y que hacía el símbolo del corazoncito, ¿verdad? Entonces el corazón, si es que realmente esto es una burla de la Última Cena, de la obra de Da Vinci, que representa a su vez la Última Cena de Jesús y sus discípulos, sus apóstoles, entonces eso sería una referencia al Sagrado Corazón. Y oh casualidad ocurre esto, con una fotografía, digamos, bastante clara al respecto, que circula también de forma general, dentro de un ambiente de sabotajes. Fueron los trenes, ahora las comunicaciones. Bueno, entonces entramos ya directamente en materia. No vamos a seguir hablando de cosas descontextualizadas, etcétera, etcétera. Los símbolos están ahí y está todo muy claro, pero ¿hay una explicación? Sí, la hay, y nos la dan aquí, en este Vándalos. Nos dicen el simbolismo en la inauguración de París 2024. París, la ciudad de la luz, a la que se le va la luz, pero bueno, hay luz en un sitio, en otro sitio no. Originalmente el nombre París, supuestamente, estaría vinculado a los parisios, un pueblo galo que vivían ahí. Se hace referencia a que César llamó a ese lugar Lutetia o Lutetia, y se dice que eso hace referencia a los pantanos. Era una zona pantanosa, de ahí también la cuestión de la isla, que se le llame Ile-de-France, Isla de Francia. También se hace referencia a las catacumbas que en realidad aparecen ya en obras de hace muchos años, como la famosa película de Disney El jorobado de Notre Dame, una película, por cierto, bien siniestra, en la que se hace referencia también a esas catacumbas también de reminiscencia cristiana, por las catacumbas romanas.
Bueno, muchas referencias, pero vamos directos al simbolismo ahora que ya hemos tenido un poco la idea central del asunto. Es decir, tenemos cuestiones de tipo político, de tipo ideológico, pero se nos está yendo cuál es el punto focal. Y el punto focal no es la inversión, simplemente como provocación o algo así, sino el desafío. Es decir, hasta dónde mamá nos va a dejar llegar. Nos hemos puesto los calcetines en las manos. ¿Qué será lo siguiente que podamos hacer? Es la cuestión del desafío que se vincula dentro de la mitología occidental moderna, atención, a la figura de Prometeo. Ya saben, ese Prometeo sería el bueno de esa historia, traería la luz a los hombres, y por eso quizá el señor Rockefeller dedicó en Nueva York, ¿verdad?, una estatua a tan insigne personaje y su nuevo significado. Ya saben, los calcetines no son en los pies, sino en las manos. Vamos al texto. La ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de 2024 se erigió como un magnífico mosaico simbólico que trascendió la mera representación escénica para sumergirse en las profundidades del alma humana. Vaya, parece que estos se suscribieron a Geopolítica Actual. Parece que se suscribieron a Geopolítica Actual quien sea que escribió este texto. A través de un audaz y tan audaz descenso metafórico a las catacumbas parisinas, se invitó al mundo a emprender un viaje iniciático. ¿Cómo que un viaje iniciático? Sí, están leyendo bien. Un viaje iniciático. Amigos, estamos en un viaje iniciático. El mundo entero. Hacia las raíces más enigmáticas y oscuras de nuestra existencia, sugiriendo que en esas sombras yacen los fundamentos del verdadero espíritu olímpico. Esta historia de la Olimpiada por el monte Olimpo, el monte de los dioses, se llevaban a cabo efectivamente Juegos Olímpicos y efectivamente tenían un gran simbolismo. Ahora bien, los Juegos Olímpicos, tal y como se entienden hoy en día, son muy recientes, tanto como el siglo XIX, Francia. Pierre de Coubertin, Francia, siglo XIX, se recupera la idea de los Juegos Olímpicos, pero los calcetines no están en los pies, sino en las manos. Comprendemos esto, ¿verdad? Los Juegos Olímpicos, ¿cómo nacieron? Como nacieron en Grecia, es decir, una cuestión puramente tradicional, vinculada a la tradición griega, a esa mitología, tal y como se entiende hoy en día, del Olimpo, los dioses, el banquete de los dioses, el homenaje de los hombres a los dioses mediante una superación, el simbolismo del ejercicio físico como trasunto del ejercicio espiritual. Todo esto hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Para entender todo esto. Y después en Francia, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos lo que hemos dicho en este canal tantas veces. Tenemos el proyecto civilizatorio moderno. Nada tiene que ver con eso, sino con la grandeza de ciertos elementos, algunos de los cuales están expuestos en este texto y en la inauguración, en el sentido profundo de la escenificación de la inauguración de los Juegos Olímpicos de París. No es solo materialismo, es también ese consenso del que hemos hablado aquí, sugestión, control del discurso, consenso, es decir, que la identidad humana no reside en la persona, la cual a su vez reside en el corazón, sino que reside en el grupo, en el colectivo. El colectivo que mediante la sugestión y el control del discurso desemboca en un consenso controlado, a priori, mediante la desmoralización, ¿recuerdan? El desorden y la falta de confianza se condiciona a las masas para pasar desde esa lucha, síntesis, antítesis, a la transformación de una nueva realidad, de una trascendencia, tal y como nos han dicho en el primer párrafo que hemos leído.
Así que continuemos. La simbología arquetípica y las referencias mitológicas desplegadas en la ceremonia actuaron como portales hacia las profundidades de la psique colectiva. La psique, por definición, es no individual, tal y como se suele entender esto, sino de la persona. La persona está vinculada al universal, con lo cual tampoco se puede considerar individual, tal y como lo entendemos hoy en día. La psique, y especialmente el arquetipo de la psique, está vinculada a la persona, la cual a su vez representaría el hombre universal en última instancia. El hombre universal en su sentido más elevado, trascendente, y el hombre verdadero en su, digamos, representación, sí, podemos decirlo de ese modo, representación mundana. El hombre verdadero es el que deviene consciente de su vinculación al hombre universal. Es decir, el Cristo humano, tal y como se nos muestra en el Evangelio, es la representación del Cristo universal, es decir, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios. Psique colectiva, retengamos esto, estableciendo un puente entre los espectadores y las fuerzas primigenias que moldean nuestra realidad. Espectadores y fuerzas primigenias que moldean nuestra realidad. Por eso, algunos han querido ver en esto un recordatorio de la inauguración del túnel de San Gotardo, donde también se significó una cosa grotesca que pocos comprendieron. Lo repetiremos aquí una vez más. Los líderes, la élite o como sea que se le quiera llamar, de la modernidad, del proyecto moderno y de la hegemonía occidental actualmente imperante, creen que Dios, tal y como se suele entender, la trascendencia, como ustedes prefieran entenderlo, es decir, concebirlo, mejor dicho, es una fuerza ciega. Ahí lo tienen, fuerzas primigenias. Las fuerzas primigenias son ciegas. Lo que les da su sentido, su maleabilidad, es la evolución del ser humano deviniendo más apto precisamente en el hecho mismo del devenir y su estructuración jerárquica, representada obviamente por la abundancia material, es decir, por ser rico. Esto no lo estamos inventando nosotros, esto forma parte de la ideología vinculada a la Reforma Protestante. Los ricos serían los elegidos por Dios, precisamente por su riqueza mundana. Entonces ellos son los directores de las fuerzas primigenias, las cuales son ciegas. Entonces, ahí lo ven, un puente, el arco iris, ¿verdad? El puente hacia la trascendencia, lo que nos han dicho en el primer párrafo, puente, se establece un puente entre los espectadores, es decir, el consenso, esos individuos colectivizados que mediante la sugestión y el control del discurso devienen consenso, esos espectadores y las fuerzas primigenias que moldean nuestra realidad. El descenso a las catacumbas se reveló como una inmersión en el origen mismo de la conciencia. Amigos, aquí no hay ninguna ambigüedad, nos lo están diciendo con toda claridad, a ver si lo entendemos. El descenso a las catacumbas se reveló como una inmersión en el origen mismo de la conciencia, origen. Saben que aquí hemos insistido en el concepto de origen. ¿Cuál es el origen? ¿Cuál es el origen de la humanidad? ¿Cuál es el origen del ser humano? Aquí lo están diciendo claramente, las catacumbas. El descenso a las catacumbas se reveló como una inmersión en el origen mismo de la conciencia, mientras que el río Sena se erigió como un símbolo del flujo eterno de la vida y la muerte, recordándonos la efímera naturaleza de nuestra existencia. Entonces, a ver si se entiende bien, la conciencia, lo que realmente somos, no es inocencia y pureza en el corazón, olviden eso, sino fuerzas primigenias, las cuales son ciegas.
Consenso, colectivización, conciencia colectiva. Esto es lo que nos lleva a trascender siempre según la visión de los que idearon esta representación simbólica y que representan las fuerzas de lo que aquí, ya hemos dicho, es nada más y nada menos que la contratradición. Es decir, como se ve, ¿usan símbolos tradicionales? Sí. Es decir, los calcetines que deben ir en los pies, los calcetines en sí mismos están, solo que no están en los pies, sino en las manos. Y el objetivo es desafiar el qué, desafiar el sentido común, el buen sentido, desafiarle a usted. Desafiarla a usted, porque no lo olviden, sugestión, control del discurso, consenso. Si las fuerzas primigenias son ciegas y usted contrata esta visión, entonces ya está todo justificado de antemano. Entonces los calcetines son para las manos, no para los pies. Las catacumbas, laberinto de huesos y oscuridad, se convirtieron en la representación material del inconsciente colectivo. Y ya llegamos al inconsciente colectivo. Ese vasto océano interior donde residen los arquetipos y las memorias ancestrales que conforman nuestra identidad. Nuestra identidad. Nuestra identidad no es la persona humana la cual mediante su vinculación con natural, con el origen, nos lleva a la trascendencia del universal. Es decir, nuestra identidad no es la inocencia y la pureza en el corazón del niño que está desafiando a su madre. No. Nuestra identidad, atención a esto, a ver si se entiende de una vez, nuestra identidad es el desafío que se lleva a cabo a la madre, que el niño hace a su madre, poniéndose los calcetines en las manos y esperando obtener el beneplácito de la autoridad y de este modo invertir de manera efectiva el orden natural de las cosas. Una iniciación, amigos, no lo decimos nosotros. Un viaje iniciático hacia las raíces más enigmáticas y oscuras de nuestra existencia. Nos lo están diciendo negro sobre blanco, pero no queremos entender. No queremos entender el sentido profundo. Esto no va de escandalizarse porque uno de los individuos que estaban involucrados en la imagen reminiscente de la última cena enseñaba un testículo o lo que sea que mostrara. No es tanto el hecho de que hubiera una menor involucrada en todo esto, que efectivamente es deleznable. No. Es algo muchísimo peor, inconmensurablemente peor que todo eso. Se busca el consenso, la aceptación de la sugestión mediante el control del discurso. Eso es lo que se busca. Y es para un viaje iniciático, no lo duden. Entonces volvemos al inconsciente colectivo. Carl Jung y el inconsciente colectivo. Bueno, no vamos ahora a entrar aquí en un análisis profundo acerca del señor Jung. Lo que sí vamos a decir es que esta cuestión del inconsciente colectivo es una barbaridad. La conciencia y la consciencia no pueden ser nunca colectivas, pues esto equivaldría a reducir la realidad a la indefinidad. No hay identidad posible en el colectivo y especialmente no hay consciencia posible en el colectivo. ¿Cómo habla usted con el colectivo? ¿El colectivo le responde a usted? No, nunca es así. La auténtica pregunta que cabe hacerse es ¿quién representa al colectivo? ¿Quién controla el discurso? ¿Quién implementa la sugestión sobre el colectivo? Ese es el quid de la cuestión. Entonces, Jung pretendía referirse efectivamente a los arquetipos. Claro, los universales, los arquetipos. Pero, ¿dónde residen en última instancia los arquetipos y los universales? ¿Qué representa el banquete de los dioses en el monte Olimpo? Lo que representa, lo acabamos de decir, y lo repetimos una vez más, a ver si así conseguimos que se entienda, al menos mínimamente. Lo que representa es la vinculación natural, esencial y estrecha con la persona divina, la persona trascendente y lo que realmente somos los seres humanos en última instancia.
Somos consciencia, somos conciencia de la inocencia y la pureza en nuestros corazones. Eso es lo que somos realmente. Así que no se dejen engañar por toda esta verborrea. Esta verborrea, como se ve en este artículo, está diseñada para confundirle a usted y que usted interprete que los calcetines son para las manos y que lo vea como natural y deseable. Y que no preste atención al hecho clave en sí, que es el desafío que implica ponerse los calcetines en las manos, no digamos ya las consecuencias. Continuamos con el interesantísimo e importantísimo artículo que está pasando desapercibido. Todos miran las imágenes y nadie mira esto, el contenido. Caronte, guiados por Caronte, el barquero mitológico, guiados por Caronte, el barquero mitológico, los espectadores son guiados, los espectadores fueron conducidos, son conducidos a través de un mundo onírico, donde el pasado y el presente se entrelazaban en una danza temporal. La danza macabra, sin duda. ¿Qué pasa? Que el símbolo de la danza macabra medieval lo que representaba era justo lo contrario de lo que esta gente pretende vendernos. Es decir, la danza macabra es la que conduce a la disipación total, a la falta de identidad, a la perdición. Este descenso simbólico no solo constituye un ejercicio de exploración histórica, fíjense, otra vez lo mismo, nos dicen que es trascendente pero nos lo llevan a lo histórico, a lo mundano, sino que representó un viaje al centro mismo del alma humana, el centro mismo del alma humana, representó eso, eso es lo que representó, ahí es a donde se condujo a los espectadores. Es imposible que nos lo digan más claro. Reconociendo que los cimientos de la grandeza se encuentran en las profundidades de nuestro ser. Bueno, claro. Es verdad que los calcetines, ¿verdad? Es verdad que los calcetines son buenos, pero son buenos en los pies, no en las manos. Es decir, hay una parte de verdad en esto, claro, sí. La grandeza se encuentra en las profundidades de nuestro ser, claro que sí. Pero, ¿qué se quiere decir con esto? Continuamos. Los atletas, a semejanza de los héroes míticos, fueron desafiados a confrontar sus propios demonios internos en el crisol de las catacumbas. Esto es impresionante, amigos. Así que eso es lo que tienen que hacer los atletas. Lo que tienen que hacer los atletas es meterse de lleno en esta iniciación. Tienen que ser iniciados en las catacumbas, en el crisol de las catacumbas. Fíjense, crisol. Todos los términos están ahí, y no están ahí por casualidad. Donde la oscuridad se reveló como el crisol necesario para forjar la determinación y la fortaleza interior. Es decir, lo que se espera aquí es que ustedes tomen su fuerza, tengan su confianza, la de ustedes, los que están viendo esto. Precisamente de ponerse los calcetines en las manos y creer que eso es lo correcto, que eso está bien, que eso les identifica a ustedes. Y más aún, que les va a llevar a ustedes a la trascendencia, se van a transformar. Van ustedes a pasar a ser algo sublime. Esto es lo que se dice, esto es lo que se forja. Este descenso simbólico se erigió, fíjense que descenso simbólico, se erigió como una invitación a reconocer que la victoria olímpica es en última instancia una conquista personal sobre los límites autoimpuestos. Es justo lo contrario de lo que siempre enseñaron las tradiciones. Y sí, también las iniciáticas. Es decir, las iniciaciones lo que pretendían era precisamente conquistar los límites autoimpuestos. ¿Pero qué límites? Aquellos que nos apartaban de la realidad de las cosas, de la verdad, de lo que realmente éramos, aquello que nos apartaba de nuestra alegría interior, la cual estaba estrechamente vinculada a nuestra propia inocencia y pureza en nuestros corazones. Pero no es de eso de lo que se habla aquí. De hecho, ni se menciona.
El río Sena, majestuoso y constante, suponemos que por su alta concentración de porquería, fungió como un segundo protagonista en esta epopeya simbólica. Más allá de ser un simple escenario, el río encarnó el flujo incesante de bacterias fecales, suponemos, del tiempo y la diversidad de la experiencia humana, y vaya experiencia, recordándonos la transitoriedad de todas las cosas y la continuidad de la vida a través de los siglos. Interesante. Así es como continúa la vida a través de los siglos. Sus aguas, vaya con las aguas, testigos silenciosos de la historia, simbolizaron la unidad en la diversidad. Simbolizaron la unidad en la diversidad. Las aguas fecales. ¿Qué caracteriza a la humanidad? La unidad en la diversidad. Otra vez, los calcetines sí, es verdad. Los calcetines es una prenda legítima, pero eso sí, en las manos. Al recordarnos que a pesar de nuestras diferencias, todos fluimos hacia un destino común. Bueno, sí. Hay un destino común. Hay un destino común en el hecho mismo de la futilidad de la existencia humana entendida como un fenómeno limitado. Pero no hay un destino común de lo que realmente somos, o mejor todavía, de lo que realmente realizamos en esta existencia humana, sino que hay dos. Hay una elección. Precisamente por eso podemos pensar, podemos reflexionar y podemos tomar una decisión. Sin embargo, aquí no se habla de eso. Aquí no se habla de que usted pueda elegir. No, usted no puede elegir. Esto es como aquel humorista, ya fallecido, que decía, usted piensa que tiene libertad de elección. Usted no puede elegir. Usted tiene dueños. Ellos le poseen a usted y le dicen lo que tiene que hacer. Y se lo dicen mediante estas artes. La desaparición de la Mona Lisa y la decapitación de María Antonieta, actos provocativos que trascendieron la mera iconoclasia, sirvieron como recordatorio de la fugacidad de la fama y el poder, y como homenaje a las revoluciones que han marcado la historia de Francia. Claro, porque la historia de Francia quedó marcada con que dentro de la ideología marxista, los burgueses no se hicieron más millonarios que nunca, sino que les cortaron la cabeza, ¿verdad? Esos gestos desafiaron la estabilidad de las estructuras sociales, subrayando su fragilidad y su capacidad de transformación a lo largo de los siglos. Así que es frágil, según para qué, pero eso sí, se transforma a lo largo de los siglos. Y ya para terminar, el jinete del Apocalipsis, vaya forma de terminar, tradicionalmente asociado con el fin del mundo, sí, eso dicen algunos, ¿verdad? Eso dicen algunos. Bueno, vamos a cerrar esto, que nos está molestando aquí. A ver. Disculpen. El jinete del Apocalipsis, tradicionalmente asociado con el fin del mundo, fue reinterpretado como un símbolo de renovación y transformación continua. Vaya. Así que el jinete del Apocalipsis es una renovación y transformación continua. Vaya. Interesante. En lugar de anunciar la catástrofe, encarnó la necesidad de superar obstáculos y reinventarse constantemente, representando el espíritu de superación que anima a los atletas y a ir más allá de sus límites preestablecidos en busca de nuevas metas y horizontes. Bueno, no hay mucho que interpretar aquí, está todo muy claro. Los calcetines son para las manos, poniéndonos los calcetines en las manos y desafiando a nuestras mamás, dejándonos guiar por la sugestión y el control del discurso, llegamos al consenso de que nuestras manos deben estar limitadas por los calcetines y que de este modo llegamos a nuevas metas y horizontes. La ascensión de la llama olímpica hacia el cielo se erigió como un poderoso gesto de esperanza y unidad, un símbolo ancestral que trasciende fronteras y que une a las naciones en torno a valores universales. Bueno, está claro que las naciones están siendo unidas, ¿verdad? Solo que ese maldito Putin y esos oscuros, horribles musulmanes y esos chinos, que no hay quien los entienda, todos esos malvados no nos dejan llegar a los valores universales, pero de no ser por esos, que ya estamos en trámites, ¿verdad?, de deshacernos de ellos,
y entonces ya sí que llegamos a... Entonces sí que vamos a tener el paraíso en la tierra. Esta culminación simbólica de la ceremonia reafirmó la conexión entre la tierra y el cosmos, entre el individuo y la colectividad. ¿Se dan cuenta? Así es como termina esta exposición, entre el individuo y la colectividad. Conexión entre el individuo y la colectividad. Esa es la clave del asunto. Porque de este modo la sugestión y el control del discurso nos dan como resultado el consenso manda, el consenso es la voluntad del pueblo. ¿Dónde está el pueblo para preguntarle? Eso no lo sabemos, pero bueno, si leemos cositas aquí y allá, en la CNN o donde sea, ¿verdad? Pues ya nos lo van a decir. Entonces ya lo sabemos, ya sabemos cuál es la voluntad de Dios. No es la voluntad de usted, no es su elección. No, usted no tiene elección. Usted lo que tiene que hacer es obedecer. Si no, es usted Putin. Bueno, imposible que sea más claro. Esperemos que esto sí lleve a una comprensión de las imágenes. Como se ve ahí, tenemos a Dionisio, ¿verdad? Por supuesto, mal interpretado. Fíjense que en la Biblia sí aparece este tipo de representación simbólica. Los que se hayan molestado en investigar sabrán que cuando Noé ya por fin arriba a la nueva tierra, planta la vid que había llevado en el arca y una vez que ya da fruto, se emborracha, se desnuda y se emborracha. ¿Qué significa eso? Es la representación de lo que aquí ya hemos hablado acerca del cuarto cuadrante, el de la tierra, que es ese comed, bebed y regocijaos de la Escritura. Es decir, está bien comer, está bien beber y está bien regocijarse, siempre y cuando la inocencia y la pureza en el corazón sean nuestra identidad. No hay problemas por comer de los árboles del paraíso, el fruto de los árboles del paraíso. Pero eso sí, hay que entender que nosotros tenemos una decisión. Entonces, si comemos del fruto que condiciona nuestra decisión y que la deja en manos de la sugestión, del control del discurso y por último del consenso, en ese colectivo, si comemos de ese fruto, entonces lo vamos a tener que pasar mal. Pero no porque Dios sea malo, no porque el mundo sea malo, no porque comer y beber y regocijarse sea malo, sino porque tenemos una responsabilidad. Tenemos una responsabilidad. Entonces aquí Dionisio aparece con la señora gorda al fondo, con el corazón, y fíjense, es una bóveda, es la presentación de un plato suculento, ¿verdad? Entonces retiran esa parte superior que protege la comida, pero es una bóveda celeste, dentro de una representación de un ágape, de un banquete de dioses. Y lo que hemos leído, ahora ya sí, no deja ningún lugar a la duda acerca de qué representa eso. Eso es lo importante y eso es de lo que se debería estar hablando, y no de tonterías y bobadas vinculadas a este o aquel partido político, a esta o aquella ideología, o a esta o aquella religión, en un sentido tradicionalista. De lo que hablamos en este canal siempre es de tradición, no de tradicionalismo. Y vamos directos al quid de la cuestión, a las esencias, a los símbolos, a los principios. Y lo decimos todo con plena claridad. Entonces, y con esto concluimos esta parte al menos, ¿verdad? De hecho, fíjense cómo nos presenta Larry Johnson, cómo van directos al grano, ¿verdad? Larry Johnson, del ambiente protestante, anglosajón, estadounidense, pues claro, va a ir obviamente a lo que va, dentro de esa ideología protestante, ¿no? De, digamos, rechazo iconoclasta, ese rechazo a los símbolos, a sus significados, símbolos muy ricos que vienen de la tradición europea greco-latina, de ahí que no importe demasiado si la representación pretendía ser de la Última Cena, del cuadro de Leonardo da Vinci, o si se refería al banquete de los dioses, obviamente griegos. Eso es irrelevante y lo hemos entendido gracias a haber leído ese artículo en el que se nos explica con toda claridad, a la vista de todos, qué es lo que se está implementando, por qué, cómo, dónde, todo está ahí explicado y lo hemos visto. Entonces eso, concluimos sencillamente haciendo referencia a que básicamente de lo que se trata es de distraer la atención
mediante diferentes tendencias. No solo distraer la atención de que usted vea esto y piense que está todo bien, que todo está, bueno, son cosas y ya está, sino también en que usted rechace esto sin comprender tampoco qué es lo que rechaza. Y con esto llegamos al punto final de la idea de este vídeo, y es que no importa tanto que el niño se haya puesto los calcetines en las manos, lo que importa es que el niño comprenda que si su madre le dice que se los ponga en los pies es porque básicamente son para los pies. Que desafíe hasta cierto punto a su madre está bien y forma parte del aprendizaje del niño, pero que esto sea vendido como la finalidad, el sentido mismo de la vida y el significado de absolutamente todo, tal y como se está haciendo aquí, eso ya es otra cosa. Se nos está diciendo que el hecho mismo del desafío, el hecho mismo de truncar las cosas a todos los niveles, de darle la vuelta a todo, a todos los niveles, eso mismo es lo que nos identifica. Eso es lo que nos están diciendo. Más que nos lo están diciendo, lo están implementando. Entonces Larry Johnson nos lleva a la otra cuestión, ¿verdad? Que es este asunto de Israel que mediante esta reacción a lo ocurrido en ese emplazamiento, ese poblado en los altos del Golán, ese Maya al-Shams, donde desgraciadamente han muerto unos niños por una explosión que supuestamente fue lanzada por Hezbollah. Los israelíes ya se han apresurado, ya han enviado imágenes del supuesto misil, incluso nos han dicho desde dónde ha sido lanzado, que esto obviamente va a tener que ser motivo de una tremenda respuesta. De hecho, aquí nos lo dice Larry Johnson, como Katz, el ministro de Exteriores, hablaba de una respuesta desproporcionada. Es decir, tienen que hacer una matanza descomunal en el Líbano porque si no, no se hará justicia, ¿verdad? Es decir, fíjense el contexto del que hemos estado hablando en el vídeo y vean las conexiones. Entonces, el propio Larry Johnson habla de cómo a nadie le importa que los israelíes estén prácticamente todos los días asesinando niños, lanzando ataques de artillería pesada sobre colegios, etcétera, etcétera. Eso no importa. Lo único que importa es eso que ocurrió ahí en los altos del Golán, que fue Hezbollah y que ahora hay que matar más niños, bueno, y todo lo que se mueva en el Líbano, porque solo así se hará justicia. Tampoco importa las informaciones que hemos podido ver acerca de los destrozos que hace la metralla, una metralla además muy específica, que están lanzando los israelíes, muy fina, que digamos que apenas es perceptible en las heridas de la piel, pero que hace auténticos destrozos en las estructuras óseas y los órganos internos de las víctimas, que están constantemente siendo bombardeadas, en este caso en Gaza, pero también en el Líbano, también en Siria, porque Israel puede hacer todo este tipo de cosas porque tiene derecho a defenderse, nos dicen, y todo esto. Es decir, se dan cuenta, ¿no? Se dan cuenta de cuál es la traducción de eso que hemos visto en ese artículo acerca de la inauguración de los Juegos Olímpicos. Ya ven cuál es la traducción a otros términos, porque no olviden que Israel, que está presente en los Juegos Olímpicos, Rusia no porque son malos, pero Israel sí. Israel representa esa luz, de esa ciudad de la luz. No se equivoquen, el sionismo va de eso, es la luz en medio de las tinieblas. Las tinieblas son los islámicos. Entonces no pasa nada, todo está bien. No se preocupen ustedes por si hay una nueva, no es que sea nueva, pero un recrudecimiento del conflicto en Oriente Medio. No se preocupen, todo está bien. Usted dedíquese a seguir el consenso, cierre el pico, no proteste y déjese llevar por las fuerzas primigenias que le van a conducir a usted a la transformación mediante el puente que nuestros amables líderes nos tienden para que alcancemos la trascendencia, que nos conozcamos a nosotros mismos y nos identifiquemos con la realidad de las cosas. En fin, ya está bien por hoy. Ya está bien por hoy. Esperemos que esto haya servido, que les haya servido a entender un poco más cuál es el auténtico meollo de la cuestión. No es aturdirse y aturullarse la cabeza con un montón de imágenes de uy, qué malvadas son las élites, sino de realmente comprender qué es esto,
Es todo un proyecto moderno del que hemos hablado aquí, que se ha demostrado fracasado, puesto que no puede llevar más que a esta monstruosidad aberrante que entre otros lugares del mundo podemos ver focalizada en ese área de Palestina y bueno, las barbaridades que ocurren ahí desde hace ya demasiado tiempo. Y que de hecho están destinado a ser, ¿verdad? Destinado a ser, digamos que la representación de la transformación de todo el planeta. Y no se equivoquen, va a ser bajo esos mismos parámetros. Así que ya saben, hagan me gusta, suscríbanse, activen notificaciones y háganse miembros de Geopolítica Actual, apóyennos porque como han podido comprobar en este vídeo, no hay nadie que esté haciendo este tan importante trabajo, tan importante labor. Así que ayúdennos a sacar adelante una voz realmente discordante dentro de todo este barullo tremendo. Y bueno, ya saben, aquí estamos. Saludos muy cordiales y nos vemos en la próxima, como decimos siempre.